y la Violencia en Michoacán les dan la más cordial bienvenida a este conversatorio. Discriminación y violencia de mujeres afrodescendientes y de pueblos originarios. Esto en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, y en conmemoración del Día Internacional de la Discriminación Racial. A continuación, me permitiré presentar a los titulares de las instancias organizadoras. Maestro Igor Cerda Farías, director de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asimismo, a la licenciada Noemí Hinojosa Castillejo, directora general del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia. Al licenciado Jorge Gómez Ramírez, comisionado estatal para el desarrollo de pueblos indígenas en el Estado. Agradecemos también la presencia de la licenciada Andrea Serna Hernández, secretaria del Bienestar del Estado. A la maestra Adalesa Lisset Pacheco Díaz, en representación de la doctora Gabriela Desiré Molina Aguilar, secretaria de Educación. Nos acompaña también la licenciada Libertad Contreras, en representación de la senadora Reina Celeste Asensio. También nos honra con su presencia la maestra Erika Gómez Lucas, directora de Autonomías de SEI Mujer. Agradecemos la presencia del licenciado Alejandro Sandoval Rocha, en representación del presidente Marco Antonio Tinoco Álvarez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Asimismo, agradecemos la presencia de todas y todos los estudiantes de la Facultad de Historia que hoy nos acompañan y público en general. La igualdad de derechos de las mujeres no solo es cuestión de justicia, es cuestión de humanidad. Malala Yousafzai. Ahora recibamos al maestro Igor Cerda Farías, director de la Facultad de Historia, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Es un gusto para mí tener en la Facultad de Historia a diversos personas que tienen a su cargo o tienen la responsabilidad de atender, vigilar, que no tengamos ya este tipo de situaciones que todavía lamentablemente existen en el país, que se vinculan con la discriminación racial. Hace 60 años exactamente, la Organización de las Naciones Unidas, en su asamblea, adoptó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y esto porque hace 5 años antes había ocurrido una matanza, una represión de una manifestación en Sudáfrica, en este sistema de apartheid que existía en aquel país en esos años. En esta resolución, la 2106, representó un paso muy importante para la comunidad internacional porque se sentaron las bases para realizar políticas vinculadas a la protección de todas las personas, vincular todos los derechos humanos, y esto incluía, evidentemente, acabar con cualquier forma de discriminación racial. Y evidentemente, al acabar con estas malas prácticas, es promover el respeto y la igualdad entre todos los seres humanos. Este 2025, como les decía, conmemoramos 60 años de esta convención. Este 60 aniversario pasa bastante desapercibido.
Normalmente la cultura mexicana, y aquí voy a hablar desde la Facultad de Historia, se le conmemoramos el natalicio de don Benito Juárez, sí, también es importante, pero este día también es más importante en el sentido de la pertinencia de esto. Lo vemos incluso, el único presidente indígena que ha tenido este país es Benito Juárez. No ha habido estas oportunidades para todos, eso es un hecho. La ONU en aquel entonces decía que había que acabar con cualquier forma de discriminación porque esto era necesario. Acuérdense, no había mucho tiempo que había terminado la Segunda Guerra Mundial y todavía había resistencias. Todavía hoy tenemos grupos de supremacía racial en Estados Unidos, en Europa. Todavía tenemos una discriminación grande, no solamente en Europa, aquí en México. Yo les comentaba a mis alumnos hace unos minutos en clase lo que me tocó vivir en Tijuana cuando llegaron los refugiados ucranianos, alojados por el gobierno mexicano en hoteles, cuando teníamos enfrente campamentos de haitianos, campamentos de centroamericanos en condiciones infrahumanas. Pero como aquellos, a lo mejor porque eran güeritos, pasaron rápido a Estados Unidos y fueron recibidos y ahorita ya están integrándose a la cultura norteamericana. Mientras aquí, seguro que todavía tenemos gente de ese mismo momento esperando cruzar la frontera. Entonces, creo que esto es importante reflexionar. Y hay que tenerlo bien claro. Cuando en el año 2000 se terminó de descifrar el genoma humano, se llegó a la conclusión que el 99.9% del ADN de todos los seres humanos que habitamos este planeta es similar. Ese 0.1% hace la diferencia, pero es por factores de, no sé, de adaptación al medio. Pero no hacen ninguna diferencia. Cuando en el 2015 en adelante, más o menos, se trabajó ya y se detectó el ADN mitocondrial, se supo claramente en esta metáfora de la Eva primigenia. Y resulta que todos los 7.000 o 8.000 millones de habitantes que pisamos este planeta, todos tenemos ese ADN de una única mujer que existió hace 150, 200.000 años en el sur de África. O sea, no hay manera de sostener cualquier discurso de supremacía racial o de discriminación racial simplemente por temas vinculados al fenotipo. Color de piel, estatura, color de los ojos, etcétera, etcétera. Ya sean asiáticos, ya sean africanos, sean latinoamericanos, sean caucásicos, lo que sea, no hay ninguna diferencia en las personas que permita suponer que unos son mejores que otros por la simple apariencia exterior. Y esto es muy importante porque tenemos entonces que la idea de raza es una construcción cultural, pero no por el hecho de que es una construcción cultural tenemos que respetarla. La historia nos muestra cuántas veces el género humano, las personas, nos hemos equivocado tipificando por cuestiones culturales. Hay cosas que no se pueden sostener y la discriminación racial es una de estas. No podemos permitir que esto suceda y no podemos permitir que esta discriminación persista porque crea barreras, discrimina, segrega, lastima, ofende. Y creo que la historia es aquí una parte importante para ver cómo nos hemos equivocado como seres humanos, cómo a lo largo de las culturas hemos creado y recreado estos esquemas de segregación que son insostenibles. Entonces, quiero terminar solamente. Quiero pensar que la historia puede servir para entender cómo nuestra caracterización de Homo sapiens sapiens la hagamos valer. Pensemos que no somos diferentes a otras personas que nos hagan sentir más importantes o que seamos mejores o que nuestro cerebro sea mejor o porque el color de piel sea un determinante. Hagamos valer esa conciencia y hagámosla valer para bien. Todos somos iguales y todos merecemos todos los derechos y toda la igualdad. Muchas gracias. Cada vez que una mujer se defiende a sí misma, defiende a todas las mujeres. Gloria Steinem. A continuación, recibamos a la licenciada Noemí Hinojosa Castillejo,
Directora General del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, quien dará un mensaje sobre la importancia de este conversatorio. Muy buenos días a todas, todos y todes. Primeramente, agradecer al doctor Igor, el director de esta facultad, por el espacio y por la organización que se tuvo para hacer este conversatorio. Asimismo, al licenciado Alejandro, al licenciado Jorge, perdón, comisionado de la Comisión Estatal de Desarrollo para los Pueblos Indígenas. A la Secretaría de Bienestar por su asistencia y a todos los que vienen en representación de las diferentes dependencias, muchas gracias. Y sobre todo pues a las participantes y a las ponentes, que el día de hoy será un momento para la reflexión y repensar sobre los temas de discriminación que las mujeres afromexicanas y las mujeres originarias vivimos, que en algún momento nosotras como mujeres hemos vivido de diferentes niveles. Son grandes los desafíos en el tema. Lograr la igualdad y eliminar la discriminación y la violencia se vuelve difícil cuando no es visible. Es por esto que son tan importantes estos espacios donde se pueda conversar, reflexionar y compartir las experiencias que viven las personas y las mujeres afromexicanas y de pueblos originarios. No podemos mirar hacia intervenciones y políticas públicas que contemplen la interseccionalidad y los derechos humanos sin este tipo de espacios. Para eliminar la discriminación y la violencia de género es necesario que se tome en cuenta la diversidad de las mujeres afromexicanas y de pueblos originarios. Visibilicemos, fortalezcamos a los movimientos y a la participación de las diferentes culturas. Porque la lucha de los derechos humanos de las mujeres es un gran paraguas que abarca las diversas luchas de cada mujer. Todos los caminos son diversos y de formas diferentes luchamos, pero siempre con un mismo objetivo: lograr la igualdad sustantiva, la no discriminación y una vida libre de violencia para todas las mujeres del estado de Michoacán. Agradecer a todos los presentes, a todos los alumnos y a todos los asistentes en público en general. Este conversatorio fue organizado con la intención de reflexionar y con mucho cariño. También agradezco a la doctora Gloria, a la doctora Gabriela, al equipo de la COEPREP y al equipo de la Comisión Estatal, que a través de sus gestiones se logró para llevar a cabo este conversatorio. Gracias. Agradecemos también la presencia de la licenciada Lisette Velázquez Díaz, subdirectora de Planeación de CIPINA. Asimismo, agradecemos la presencia del licenciado Manuel Sánchez, subdirector de Vinculación de CIPINA. Y representación a la maestra Daniela de los Santos, secretaria ejecutiva. El empoderamiento de la mujer no es solo una tendencia, es una necesidad. Sheryl Sandberg. Recibamos también al licenciado Jorge Gómez Ramírez, comisionado estatal para el desarrollo de pueblos indígenas, con su mensaje sobre este conversatorio. Muy buenos días. Agradecer a todos, a todas, la asistencia a este conversatorio. Gracias por disponer de su tiempo. Este espacio sirve de mucho a los pueblos originarios, al pueblo afromexicano. Quiero hacer hincapié en dos cuestiones. La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Originarios se ha esforzado por llevar este tipo de conversatorios a territorio, a las comunidades. Y otra cosa, es muy importante que en este momento haya muchos hombres. Normalmente pensamos que el evento es para las mujeres. Y qué bien que sea aquí en la Universidad Michoacana. Decirles que es muy importante
que este espacio lo traslademos a territorio, como les digo, porque venimos de la comunidad a exponer, a presentar cómo está la situación de discriminación, de violencia en las comunidades, pero hay que ir también a que se haga no visible, sino que las mujeres en la comunidad vean en qué lugar se encuentran en este momento, ¿sí? Pero las mujeres, todas, ¿sí? No todas las mujeres tienen esta oportunidad de venir a expresar todo lo que ellas viven, todo lo que ellas sienten, lo que han pasado, lo que han sufrido. Entonces es importante que también tomemos en cuenta lo que se queda en la comunidad, en las comunidades. Decirles que la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Humanos está en apoyo para coordinar este tipo de eventos. Muchas gracias, buen día y que esto resulte de mucho provecho. Gracias. La mujer es el equilibrio del mundo. Gabriela Mistral. Ahora continuamos con la presentación de las panelistas y moderadora de este evento. Doctora Itza Amanda Varela Huerta, profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gerel Vargas Ambriz, integrante del colectivo Afro Michoacán. Zaida Melina González Ambriz, integrante del colectivo Afro Michoacán. Licenciada María Juana Farías Ramírez, presidenta del Consejo Comunal de San Felipe de los Herreros. Rosa Guillermina Asensio Mateo, consejera de Honor y Justicia y Seguridad Comunal de la Comunidad Indígena de la Cantera, así como la maestra Alejandra González Hernández, quien fungirá como moderadora de este evento. Sin más preámbulo, damos inicio al conservatorio y cedo los micrófonos a la moderadora maestra Alejandra González Hernández. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, todos y todes. Espero me escuchen. Bueno, decirles que nosotros hemos planteado algunas preguntas detonadoras para el inicio de este conversatorio, sin que eso necesariamente nos vaya a llevar a estar de manera cuadrada siguiendo estas preguntas, sino de lo que se trata es que aprovechemos este espacio donde nos encontramos con mujeres que desde la academia, desde el activismo y desde la experiencia, en tanto mujeres que están ahorita en espacios que les permiten cambiar, digamos, romper, irrumpir con sus propias realidades y que, bueno, nos va a servir seguramente este compartir esta palabra o compartir las palabras y la experiencia para empezar a reflexionar, como ya bien lo decían mis antecesores, reflexionar, repensar, visibilizar pues todas estas formas de desigualdad y de discriminación que las mujeres siempre vivimos en todos los espacios, pero que figuras como las que el día de hoy nos acompañan nos van a ayudar justamente a identificar muchos de los espacios en los que hemos estado seguramente muchas y muchos de nosotros. Bueno, yo iniciaría con una pregunta, pero insisto, no se tienen que apegar justamente a la pregunta, sino de lo que se trata es que empecemos a conocerlas, a conocer su experiencia y a que nos vaya llevando justamente a buscar un punto, digamos, o varios puntos de convergencia en este diálogo. La primera pregunta que yo haría, y le cedería inmediatamente la palabra a ustedes, es
cómo desde sus espacios, desde mujeres de afros, mujeres de comunidad indígena, mujeres en la academia, cómo desde sus espacios de manera estructural se manifiestan las diferentes formas de discriminación en diferentes ámbitos: salud, educación, laboral, en todos los espacios en los que ustedes son parte de ellos. ¿Cuál es la forma en la que se manifiesta de manera estructural este tipo de experiencias? Entonces yo le dejaría en primer momento a la maestra Itza para que nos comente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, sobre todo a la doctora Gloria Lara, pero también a las instancias e instituciones del gobierno estatal por organizar este panel de discusión. Pues como ya dijeron, yo soy profesora, soy investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, y me gustaría como responder en relación con el trabajo académico, que creo que es un trabajo complicado por justamente en términos estructurales, quiénes somos las personas que podemos acceder a los puestos de trabajo, pero a los niveles educativos formativos más altos, ¿no? Anteriormente yo trabajé durante un par de años en el Centro de Estudios de Género del Colegio de México como profesora e investigadora con un tema de investigación sobre mujeres afromexicanas y movilización política en la región de la Costa Chica de Oaxaca. Y una de las cosas que me parece en las que se puede ver de manera muy concreta cómo la discriminación, la exclusión y el racismo de formas estructurales se traducen en la vida académica es que yo lanzo la pregunta a mis compañeras, pero también a la audiencia: ¿cuántos profesores y profesoras y profesoreas, ¿no? Afromexicanos o indígenas hemos tenido a nivel licenciatura, maestría, doctorado? ¿Cuántas personas trans también? Que creo que uno de los elementos de los procesos de análisis de discriminación y racismo tienen que ver no solamente con las identidades étnicas racializadas o culturales o subjetividades políticas, sino también con las otras formas de exclusión que vivimos y que se intersectan con el tema de la identidad étnica, como puede ser la orientación sexual, la identidad de género y también pues toda la triste realidad del capacitismo en el que vivimos, ¿no? Entonces creo que esa pregunta siempre moviliza la idea de que la academia en México es una academia muy blanca, muy blanqueada, donde la mayoría de las personas que podemos ser profesoras e investigar, ¿no?, en niveles como en las universidades públicas, habemos pocas personas indígenas, afromexicanas y prietas, y mucho menos personas que podemos hablar de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género desde una perspectiva de derechos, ¿no? Entonces creo que esa ha sido una de las formas en las que yo he vivido en mi propia identidad como formas de racismo y exclusión al tratar estos temas, pero al también ser leída de diversas formas dependiendo del contexto en el que estoy, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo así, creo que hay poco acceso para estudiantes indígenas y afromexicanos y mujeres afromexicanas, pero todavía el acceso es más pequeño para ser profesor o profesora, es decir, para convertirte en científica, ¿no? Para convertirte en una mujer científica racializada como no blanca en las instituciones educativas de alto nivel en el Estado mexicano en general. No conozco Michoacán, pero casi se podría decir que la situación no debe de ser muy diferente porque es un problema estructural, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Bueno, primeramente agradecer a la Facultad de Historia y nuevamente al Consejo por realizar este conversatorio. Y bueno, en cuanto a la pregunta, un poco de acuerdo al trabajo que hemos realizado como colectivo Afro-Michoacán, y lo voy a decir desde el municipio en el cual yo actualmente radico, que es Lázaro Cárdenas, pues existe un alto índice de población afromexicana. Me voy a enfocar ahorita en lo que es el fuerte, que son las mujeres afromexicanas. Muchas de estas mujeres que viven en Lázaro Cárdenas, pues sí viven la discriminación y el racismo en diferentes formas, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, lo que va a ser las primeras generaciones de estas familias que llegan a Lázaro Cárdenas durante este boom industrial portuario que se da en la década de los 70 y llegan con una aspiración, ¿no?, tener una oportunidad laboral, ¿no? Sin embargo, esta oportunidad laboral se cierra inmediatamente
por una cuestión que ellas mismas señalan, ¿no? La imagen que presentan ante estas empresas, ¿no? Que hoy en día, en aquel momento era una empresa paraestatal, pero hoy en día es una empresa transnacional, y estoy hablando de ArcelorMittal, donde podemos ver dentro de las gerencias la poca oportunidad de ver a personas racializadas o indígenas que estén dentro de estos puestos, ¿no? Estas familias con las que he podido compartir, con estas mujeres afromexicanas de mi municipio, han sido muy claras en el hecho de que llegar a Lázaro Cárdenas significaba, ¿no?, la oportunidad de crecer en materia laboral, profesional y personal. Sin embargo, esto se cierra por una cuestión de decir, pues si vienes de una población indígena, o tal vez en este caso una comunidad afrodescendiente, pues tus aspiraciones a poder trabajar pues son menores, ¿no? Tal vez buscamos a personas diferentes, y en el caso de Lázaro Cárdenas se ve porque tenemos a mucha comunidad inglesa, tenemos mucha comunidad alemana, que llega precisamente a ocupar puestos que bien pudieron haber sido ocupados por personas que tienen las mismas cualidades y aptitudes. Sin embargo, yo creo que dentro de, ya sea de las hermanas indígenas y de las hermanas afromexicanas, existe como este estereotipo a pensar lo que podemos hacer, lo que sí y lo que no. Y eso se da precisamente por el lugar que ocupamos o el lugar que nos ha colocado en la sociedad, en este caso como mujer afromexicana o como mujer indígena. Entonces, la discriminación sigue siendo muy palpable en Lázaro Cárdenas, en lo que es el sector laboral, porque estas familias viven en colonias que son colonias vulnerables, son colonias marginales. Voy a poner de ejemplo una, que es la colonia Plutarco Elías Calles. Es una colonia que hasta el año 2019 tuvo el primer poste de luz. Eso habla precisamente del acceso al que pueden llegar a tener estas familias, ¿no? Entonces, pues ahí viene precisamente el trabajo que como colectivo Afromichoacán hemos hecho con estas familias, con estas mujeres, donde el tema de que por el hecho de ser afromexicanas no quiere decir que tienen que vivir su vida así, ¿no? O sea, es como un trabajo que hemos trabajado y que yo les comparto, ¿no? O sea, no porque eres afro, o sea, ya significa que vienes de una comunidad de la cual saliste en la Costa Chica de Guerrero o de Oaxaca, y que llegas a Lázaro, donde tus hijos y nietos ahora son de Lázaro, son michoacanos, y que tú cierres como esta oportunidad, porque esas familias también les dicen a sus hijos, no digas que eres afro, no, niégalo. Y cuando yo cuestiono, pero ¿por qué esta negatividad? Es por el tema, no, para evitar la discriminación. Mejor que eviten el tema de decir que son afros. Pero aquí hay una cuestión, ¿no? El fenotipo a veces es muy marcado y es algo que no se puede, pues, decir que no lo es cuando se es, ¿no? Sin embargo, esto se hace desde un enfoque familiar por el tema de decir, no quiero que sufran tal vez lo que yo ya sufrí en una materia, en una cuestión de discriminación escolar, laboral, social, ¿sí? Porque aquí se habló al inicio de este conversatorio sobre el hecho de que México sigue siendo cuestionado hoy en día sobre, ¿México es racista? O sea, todavía nos hacemos el cuestionamiento de, ¿sí lo es? O sea, ¿sí somos racistas? Sí somos racistas, ¿no? Y hay formas de vida cotidiana, de comunicación. Yo que estoy dentro de medios de comunicación desde hace 14 años, yo les puedo decir que los medios de comunicación y los periodistas cometen el error de hacer todavía, de fortalecer tal vez esta discriminación y este racismo, ¿no? Entonces, sí, México es racista, es solamente una cuestión que ha sido como muy normalizada, como muy de, no, pues esto solamente hay que dejárselo a Estados Unidos porque ellos están peor. Siempre hacemos como esta comparativa de, es que no estamos tan mal. No, sí estamos mal. Sí estamos muy mal, y yo creo que el trabajo debe de empezar por empezar a señalar el problema, porque como ya se ha dicho y nuestra presidenta Claudia lo ha señalado en su discurso, pues lo que no se dice pues no existe, ¿no? Entonces sí, México es racista, existen instituciones que están llevando a cabo un tema de discriminación institucional, estructural, dentro de las escuelas es muy palpable. Yo lo voy a decir desde un tema personal. Yo estudié aquí en la Facultad de Historia hace 15 años. Durante mi paso por la Facultad de Historia, mi paso por la Universidad Michoacana, traje dreadlocks. Traje mis rastas por un tema pues, de comodidad, me hacía sentir muy cómoda por el tema de que a veces el cabello rizado resulta más difícil de peinar, ¿no? Entonces yo decía, los dreadlocks es algo que me ayuda, ¿no? Pero cuando se llega al proceso que la foto de carta de pasante, ese no es un peinado adecuado para tu carta, ¿no? Y órale, pues a cortar, ¿no? Cuando eso yo creo que no debería de existir, ¿no? Creo que esas son políticas también dentro de nivel universitario que se deben de modificar, se deben de cambiar.
ya que no es una cuestión de moda, para muchos no es una moda, es una cuestión de sentirte cómodo, de sentirte como eres, de sentirte que así está bien, ¿no? Pero si las demás personas te dicen no, está mal, y esas personas es tu maestro, tu director, tu jefe, o tu papá, o tu mamá, o tus amigos, pues viene el cuestionamiento, ¿no? Esa sería mi participación. Hola, pues también les sumo los agradecimientos por llevar este tema al debate público, al diálogo, es necesario y de qué otra manera se pueden transformar nuestras realidades. Y bueno, yo quisiera partir de una anécdota. Yo estoy realizando una investigación para mi tesis de licenciatura con historias de vida de mujeres universitarias afrodescendientes. Y me pareció impactante que yo pedí a la universidad a través de la oficina de transparencia que me dijera cuántas personas afrodescendientes existen en la universidad y pues no hubo respuesta, simplemente no hay datos, no se sabe exactamente cuántas personas son afrodescendientes, cuántas personas son indígenas o cuántas pertenecen a la diversidad sexual en la universidad. Entonces, ¿cómo esperamos que realmente cambien las cosas? ¿Cómo esperamos que pensando en un nivel pequeño en la universidad, ¿cómo esperamos que la universidad pueda proponer mecanismos para proteger a personas que sufran discriminación, racismo, homofobia, xenofobia, que también hay estudiantes que vienen de otras nacionalidades? Entonces, a mí eso me pareció impactante y llamativo también porque platicando con las dialogantes, las informantes, me expresaron muchas situaciones de racismo y de discriminación y de xenofobia dentro de la universidad, desde compañeros de clase, profesores, incluso personal administrativo. Entonces, ¿dónde está la violencia estructural? Un pequeño ejemplo podría ser la universidad. Entonces, pues sí, mientras quisiera detonar en esa parte y pues, así. Buenas tardes o días todavía son. Saludarlos a todos los que nos acompañan en este día, a las autoridades y a los que vienen en representación de ellas. Pues yo creo que todos tenemos un punto de vista casi similar. Nos estamos enfocando a lo mejor, como bien lo dice la maestra, en un ámbito más global, pero si nos vamos al ámbito más privado, más personal, más individualista, más íntimo entre la misma mujer, desde dónde venimos mal, desde donde nosotros también como mujeres estamos dando un sentido diferente. Por ejemplo, desde la concepción. ¿Cuánto nos emociona cuando tenemos una niña o cuando van a engendrar una niña? A comparación de un varón. Si desde ahí nos vamos, ¿quiénes somos las primeras que estamos mal? ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos a lo mejor dar la aceptación ante la familia, ante el cónyuge, ante la sociedad. Pero para nosotros, como mujeres, ¿qué tiene más valor? ¿Un hombre o una mujer? Si desde ahí nos vamos a ese contexto, nosotros mismos iniciamos la discriminación, la no aceptación. ¿Por qué teniendo tres mujeres quieren seguir concibiendo hasta tener un varón? ¿Por qué? Para darle gusto a quién. ¿Sí? O sea, si nos enfocamos en ese tipo, en ese aspecto íntimo, la discriminación también la generamos nosotros mismos. Al aceptarnos como mujeres, estamos dándole a lo mejor un enfoque diferente, pero la guerra constante de discriminación es para con nosotras mismas. Físicamente, cómo nos sentimos, nos adaptamos a un espacio o no nos adaptamos. Cuando estás entre puras mujeres hermosas, de cuerpos pues, espectaculares, uno no se siente cómodo. ¿Por qué? Porque tampoco nos aceptamos físicamente como somos. Si nuestra piel es morena, me pongo un maquillaje un poco más claro para no dar el tono. ¿Sí me entienden? Esa parte, ese ser de que por más que las leyes quieran ayudarnos, aportarnos, pero la guerra es con nosotros, interna, para que podamos ir resarciendo los daños que nos ha hecho la sociedad. ¿Sí? O sea, si nos vamos a ese ámbito humanista, nosotros somos los principales que estamos mal. Entonces no esperemos que de afuera vengan las soluciones, sino nosotros empezar desde la forma interna. Son muchos los ámbitos en la meseta purépecha, pues no sé si algunos de ustedes, compañeros estudiantes, algunos de ustedes conocen la meseta purépecha, o maestros, autoridades. Nosotros somos de un alto nivel de machismo.
¿sí? Donde la mujer solamente, ahora sí que como decían antes, para dar hijos y para estar en casa. Gracias a Dios ha ido cambiando la estructura. Gracias a Dios ahora nosotros ya no somos parte de ese molde, pero no es por nuestra lucha, es por la lucha desde los ancestros, desde nuestras madres, desde nuestras abuelas, que a lo mejor a ellas les tocó pasar todavía un camino mucho más difícil que el que nosotros estamos viviendo. Si para nosotros que estamos en pleno 2025 es difícil, imagínense lo que fue para nuestras abuelas, que no tenían derecho ni siquiera a opinar en una comida familiar, o ni siquiera a sentarse a comer cuando estaba comiendo la familia. Acababan ellos y después seguía la mamá, ¿sí? O sea, si nos vamos a ese ámbito, son muchas cosas que traemos arrastrando, malas, que traemos mal enfocadas internamente, pero poco a poco se va cambiando, poco a poco tenemos que ir rompiendo esos moldes. Ahorita nosotros sentimos que todavía somos violentadas, que todavía somos discriminadas. Imagínense lo que fueron los antepasados, imagínense lo que fue ser mujer en aquellos tiempos, donde de verdad era difícil. Ser mujer de por sí es caminar con sacrificio, te cuesta el doble de trabajo, entrar a todos los ámbitos, más trabajo que a un hombre. A un hombre se le aplauden ciertas cosas, nosotros que somos ahora o pertenecemos a ser autoridades de una comunidad, todavía el ojo público es más contigo. Si tú como mujer tomas, eres mala, eres una mala influencia, pero si es un varón, se le aplaude. Si tú como mujer tienes un amante, casi te quieren ahorcar, pero si es un hombre el que como autoridad tiene 2, 3 mujeres, se le aplaude, porque qué mujer, qué hombre tan chingón. O sea, desde ahí tienen los parámetros de discriminación, desde ahí nosotros estamos permitiendo que como comunidad estemos incurriendo en lo mismo. Siempre la mujer es más marcada en todos los ámbitos, porque convives con hombres, porque ¿qué estás haciendo hasta altas horas de la noche? La mujer, mi compañera, está en un rubro muy difícil, que es seguridad. Eso casi era exclusivo de hombres. Una mujer no puede andar, ¿puedes andar con tantos hombres? Si estás casada, te divorcian. Si no tienes hijos, ahí te los hacen. O sea, es un ámbito y es una cuestión interna de las comunidades. A lo mejor a las personas, a las mujeres que viven en la ciudad, todo es más fácil, porque si pues, tú no te preocupas del vecino lo que hace, ni con quién vive, ni cuántos hijos tiene, ni cómo es su forma de vida. Pero en una comunidad sí, porque en una comunidad nos conocemos todos, y el hecho de que nos conozcamos todos, nos permitimos, nos damos esa autoridad de opinar de su vida, de opinar de su ámbito, de opinar de su círculo familiar. Entonces, todavía nosotros tenemos más marcada esa discriminación, pero a comparación de las de antes, yo siento que estamos en otro nivel. Ya el simple hecho de estar aquí sentados, de que se nos tome la palabra, de que nos escuchen, yo creo que ese es un avance que no hubiéramos o no soñaron nuestras abuelas, nuestras madres. Entonces, ¿estamos mal? Sí, pero estábamos peor. Y claro que vamos a luchar para estar mejor, para que esto de internamente nosotros cambiemos el chip de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestros primos, empezando por aceptarnos nosotros. La lucha, mujeres, no es ante la sociedad, la lucha es más interna con nosotras mismas, aceptándonos por ser mujeres, venir y disfrutar la vida como mujer. Nada más que quería ver si yo acá, Dios me dice para eso nunca, prima de Pajichu, para guardar chance de nuevo. Muy buenos días a todos los presentes. Agradezco la invitación que se me hizo a la Facultad de Historia. Y pues con el permiso de ustedes quisiera compartirles algo sobre mi historia como mujer y como mujer indígena y en los puestos que he estado apoyando como servidora de mi comunidad. Pues para empezar, es difícil nacer en una familia que a lo mejor esperaban un varón y que nace una mujer, y en nuestras comunidades no se festeja. Yo pienso que todavía no, porque todavía existe eso cuando nace una niña. Recuerdo que decían la abuela que cuando tenía hijas, la nuera, yo no le voy a dar de comer, allí que se quede, para que como una niña.
Pero cuando nació el niño, caldo de pollo, desde la mañana, mediodía y en la noche, y para que el niño crezca grande. El niño, el varón, porque nació el varón, el dueño de la herencia, ya nació. Y la niña, pues, desde ahí venimos. Desde ahí somos rechazadas las mujeres. En lo particular, yo soy de una familia de 9 hermanos, 5 hombres y 4 mujeres. Pero allí no teníamos derecho de estudiar las mujeres, ahí solamente el varón. ¿Por qué? Porque él era el dueño de ser libre y de que él no se iba a equivocar. Pero las mujeres no. Ella no va a estudiar, a ella la va a mantener su marido. Imagínense, pues ya me hubiera muerto de hambre. Y si el marido tiene que estar con él, aunque le vaya mal, es su cruz. Ella lo buscó, yo no se lo busqué, que ahí permanece. Porque si no, eres la deshonra de la familia. No me avergüences separándote de él. Porque qué dolor le vas a causar a tu familia. Tú te tienes que aguantar, porque eres mujer. Y tienes que ser fuerte. Aguanta. Tú te respondes. Desde ahí. ¿Cómo me desenvolví en la comunidad? Desde hace años me eligieron por primera vez a una mujer como presidenta del comité de agua potable. Siempre eran varones, todo el tiempo los comités eran varones, pero ya en esa ocasión anterior a la mía, pues había perdido el dinero y no había agua y se acababan los tubos y no había nada. Y se dijo en la asamblea, pues que entren las mujeres, para eso yo traía bebé, yo tenía mi bebé, tenía 6 meses, entonces toda ella vamos a meterla al comité, pues para ver si las mujeres allí, y que dicen los señores, órale, a ver si como dicen van a cumplir, y que nos avientan 6 mujeres al comité, y a ver si van a poder con las bombas, con la tubería, cuando se les quebre esto. Bueno, y nosotros nos dijimos, ya pues allí estaban varias, otra señora mayor que yo y las otras eran menor que yo, pero dijo la mayor, dijo, vamos a demostrarles, no les tengan miedo, órale, y que nos agarramos y que vamos por un buen trabajador, buen fontanero que les sabía a toda la red. Y les demostramos que todo el año y todos los días había agua en la comunidad. Bueno, allí duré 7 años. No me querían cambiar, aunque mis chiquillos ahí nacieron los 3. Pero bueno, del agua. Así es. Posteriormente, seguí trabajando en la comunidad. Luego ya nos invitaron para el proceso de autonomía en la comunidad a todos los profesionistas y entre allí mujeres, pues estábamos varias. Y allí nos dijeron por primera vez también que hubiera paridad de género. ¿Y los señores qué? Sí, que haya igual de mujeres que hombres. Y varios dijeron, pues órale hombre, a ver qué puesto les da. Bueno, ahí ya nos eligieron como consejeras, logramos la autonomía y se dieron las consejerías. En la elección de consejerías, nadie iba a ser presidenta, no, estas pues, otra. A ver, tiene que ser presidente. El hombre, tiene que ser. Pues mi modo, nos aguantamos. Pero ya se repartieron todas y al final quedó una que nadie sabía de qué se trataba. Honor y justicia. Seguridad. Bueno, seguridad también por sí, pero honor y justicia no. Y nadie me había elegido. Pero pues ya dénselo a ella va a poder con eso. Y que me dice una compañera mía, tú vas a poder, usted va a poder. Echen calientes usted. No, yo no sabía ni de qué se trataba. Pues era de estar con seguridad, crear el elemento, el cuerpo de seguridad en la comunidad. Yo les tenía miedo a los policías. Como mujer, pues yo nunca me metía en esos ámbitos, pero bueno, agarré el puesto y pues allí, luego empezó los varones de la comunidad a decirle que no iba a poder. ¿Usted va a poder con eso? ¿Usted se va a levantar a las 2, 3 de la mañana cuando le digo que por allá está tirado un muerto? Y que les digo, sí puedo levantar vivos, que no levanten muertos. Y pues ahí se quedó a cambiar.
Y que me dice el jefe de tenencia en torno, nadie va a querer ser policía, usted sueña, usted no, usted piensa que la vida es fácil, no, aquí los hombres somos los que sabemos, usted no va a poder, renuncie. Y les dije también, denme chance, denme oportunidad. Y total, me dejaron, les dije, si en un mes no puedo, les entrego el puesto. ¿Qué les parece? Se lleva esto a una asamblea de cabildos lo forman todas las autoridades que han sucedido o que han estado pues en puestos de bienes comunales, jefes de tendencia, jueces comunales, los que ya gestiones pasadas, ellos forman el cuerpo de cabildo, puro hombre, hasta ahorita, y todavía estoy con eso. No podemos entrar las mujeres a las asambleas, no podemos, solamente decisiones de hombres, son espacios de hombres. Pues allí me llevaron a mí a decirme que yo no iba a poder, que les dejara el puesto. ¿Por qué? Porque ya tenía que dar la línea a ellos. Y pues allí les dije, pues que no me iba a dejar. Y se levanta un cabildo bien bravo. ¿Usted qué sabe hacer, hombre? Váyase a su casa a darle de comer a sus chiquillos, a atender a su marido que nunca lo atiende. Usted deje que el jefe de tendencia sea el que ejerza ese puesto que usted tiene. Bueno, aquí le... Ahorita nos sigue platicando, maestra, que es súper interesante, pues todas las participaciones. La verdad es que quiere decir que justamente tener esta mesa es un lujo, tener la experiencia de mis compañeras, la experiencia, insisto, de la academia y también pues del activismo de las compañeras afro nos va a permitir pues seguir pensando y seguir construyendo, ¿no? nuevos caminos. Yo quisiera preguntarles que a partir de, ya nos platicaron un poquito su experiencia en cada una de las situaciones. Desde el año pasado ha habido una serie de reformas a la Constitución Federal, a la Constitución local, y pues yo preguntarles si en verdad ustedes como mujeres afros, como mujeres indígenas, consideran que el hecho de que haya un cambio en las leyes representa realmente una protección, representa realmente un mecanismo que ustedes van a poder visibilizar y sentir una protección ante tantas formas de desigualdad y de discriminación, o qué desafíos se tienen hoy en día justamente para que esas leyes no se queden en letra muerta, sino que el empuje y la complementariedad de los movimientos, ¿no? De los movimientos sociales, para que realmente estas leyes pues logren su cometido de proteger a las mujeres en el ámbito de romper con todas estas estructuras que ya nos explicaron cada una de ustedes, de diferentes formas culturales, las educativas, las sociales. Si estas leyes representan alguna luz en el camino o qué desafíos encuentran ustedes. Les daría una participación si quieren de allá para acá, ahora. Y hay otras preguntas que ahorita nos van a permitir seguir conociéndolas. Bueno, me parece que es algo tan, ahora sí que beneficioso para la mujer, la creación de las reformas o constituciones que favorecen la integridad de la mujer. Voy a hablar nuevamente de mi puesto de honor y justicia. Eso va a funcionar siempre y cuando se apliquen, no solamente se conozcan, se memoricen las reformas o la Constitución en el derecho de la mujer, mientras solamente estén en un archivo, estén a lo mejor
no sé en dónde se almacene, se guarde, porque a veces quienes realmente lo deben de ejercer no lo hacen. Llega una mujer violentada y ¿qué le dice? Yo les voy a poner el ejemplo del jefe que estaba anterior a mí. Váyase a su casa, si se peleó con su marido, merecido lo tenía si le pegó. Váyase, yo no la voy a atender. ¿Qué hicimos nosotros en honor y justicia? Señora, venga. ¿Sabe qué? Mi marido está bien borracho, nos está golpeando, no nos deja comer. A ver, señores, ¿cuáles? Vayan por él. Y lo encerraron. Me decía la señora, le digo, ¿lo dejo aquí? Si me extravejo, vaya. Y aquí se quedaba el señor. Le dije, si tú quieres traerle un pan, y si no, déjalo que no coma. Pero bueno, ¿qué otra cosa? A ella, pues allí yo tenía la licenciada, aparte conozco por ahí de psicología, pues platicábamos algo sobre los derechos de ella, el cuidado que se debe de tener, la protección, el demandar. Qué bueno, yo la felicitaba, y decía, qué bueno que viniste, qué bueno que no te quedaste ya callada ya, con tus hijos allí toda tirada, golpeada y con tus niños sin comer. Por eso yo digo que yo felicito esas reformas siempre y cuando se ejerzan, se apliquen, que la mujer vea que la justicia es para ellas y que se les tome en cuenta, que seamos escuchadas, porque nosotros a veces también pues estamos en un puesto, pero también a lo mejor tenemos nuestros problemas, pero nosotros también acudir a esas instancias donde protegen a la mujer. Yo lo he dicho, bueno es que se elaboren, pero lo mejor es que se apliquen. Allí la atención era para la atención a los niños con psicólogos, con la licenciada en la asesoría de la muchacha y con el muchacho allá, pues 2 días o el día que quería la señora, y ahora sí, no, luego a veces decían, ya sáquelo, porque yo quiero que vaya a trabajar, porque luego me tiene que mantener, y bueno, eso es lo que se aplicó en el caso de honor y justicia, pues que yo estuve en favor de la mujer, siempre lo hice. Pues yo creo que las leyes o las reformas que se han estado realizando siempre van a ser a favor. Siempre tenemos que buscar el lado bueno de la ley. A veces nosotros como pueblos indígenas no es tanto basarse en lo que establece la ley, sino en nuestros usos y costumbres, que son los que marcan o determinan la mayor parte de las actividades que realizamos dentro de la comunidad. Son reglas muy estrictas, es basado siempre a lo que se ha vivido, a la transición de la misma comunidad. Pero afortunadamente las leyes ahora son más palpables en todos los ámbitos dentro de mi comunidad. Yo soy de San Felipe de los Herreros, ahí estoy ahorita laborando como consejera presidenta del Consejo Comunal, la primera desde el 2017, hoy puedo decir puedo decirles que no es fácil, no es nada fácil, pero yo creo que cuando tienes las ganas de salir adelante, tienes las ganas de demostrar que puedes hacer cualquier papel, lo haces. Trabas hay muchas, y en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito de como autoridad, desde la mujer en todo su esplendor y en todos sus diferentes papeles, siempre hay luchas y siempre hay retos. Las leyes, ¿cómo han involucrado dentro de la comunidad? Cuando esto comenzó del Consejo Comunal, como lo dice la compañera, se rumoraba que iban a ser puros hombres o puros varones. Pero por ahí también se les dijo, ¿saben qué? Es que no, la ley ya quiere que también involucren mujeres. Y empezaron pocas mujeres, creo que 2 mujeres comenzaron en el primer consejo, una como encargada del DIF y la otra como encargada de tesorería, porque así lo marcaba la ley, que la tesorera tiene que ser mujer. Entonces fueron los 2 puestos, digamos, dentro del consejo que les dieron relevancia. Fue difícil porque en primer lugar, casadas, pues es complicado que los maridos les den el tiempo para estar dentro, porque aquí se requiere, muchos dicen nada más de 9 a 3, pero no, aquí se involucra todo el día y toda la noche, no descansas, el teléfono siempre tienes que estar al pendiente por cualquier cosa. Entonces, así comenzaron las mujeres a involucrarse dentro del consejo de mi comunidad. Funcionó, a la administración siguiente ya se integraron un poquito más, formaban parte de forma secundaria como secretarias o parte de la cocina, porque hay diferentes ámbitos, ¿no? Pero ya últimamente
en la última administración, nosotros entramos en el 2024 y se puso complicado el asunto, porque por ahí hubo muchas trabas para que yo pudiera estar. Siempre trataron de trabar ese de que no llegue, porque a lo mejor piensan e imaginan que llegando una, pues es el alboroto femenino, y sí es así. Sí lo es, porque las mujeres empiezan a lo mejor a tener un despertar, a lo mejor a ya no callar y a exigir su participación, no solamente acá como autoridad, sino también en el ámbito familiar. ¿Sí? Entre mujeres a lo mejor nos decimos más claramente las cosas, nos confrontamos cuando hay, pues ahora sí que opiniones encontradas. Es complicado ser autoridad en una comunidad llena de machistas. Es muy difícil, pero no es imposible. Para muestra un botón, somos 40 comunidades ya que ejercen su recurso directo y casi en todos los consejos ya están las mujeres integradas en papeles fuertes. Por ahí tenemos a la consejera también de Angahuan, también es consejera presidenta, también atraviesa por momentos difíciles, también está, ahora sí que nos dicen calzonudas porque pues ya vamos en contra de todo. ¿No? Desafortunadamente esos malos comentarios pues a uno lo ayudan. Créanme que cuando uno entra aquí, uno sale con mayor fuerza. Y a veces esos enemigos que te encuentras en el camino, se los agradeces a Dios. Porque empiezas a quitarte tus propias trabas, tus propios miedos. Cuando vas pasando obstáculo tras obstáculo, dices, pues si aquí no se puede, ¿quién va a poder? O sea, no tenemos, una mujer no tiene una limitante más que emocional. Si a ti te dicen no puedes y tú te la compras, pues no vas a poder. Pero si a ti no te dicen no puedes y tú dices, ¿cómo? Fregados, no, sí puedo. Y lo puedes hacer. Cualquier papel que te dé la sociedad. No me refiero a que una mujer no es relevante porque no sea autoridad o porque no tenga una profesión. Una mujer es relevante por el solo hecho de ser mujer. Una familia no se logra sin una madre que atienda el hogar. Ese es un papel muy importante que no cualquier mujer sacrifica, que no cualquier mujer deja de tener un lucro para darle cariño y darle sustento a una familia. Entonces la mujer tiene valor en las diferentes etapas o en los diferentes procesos de su vida. Claro que hay que también, la ley se ve muy bonita nada más escrita, pero si tú no la exiges, si tú no la haces valer, no pasa de ser letra muerta. Entonces hay que también exigir, hay que también hacer valer esos derechos que nos proporciona ahorita que nos proporciona las leyes, ¿sí? Y para nuestro botón, pues tenemos a la primera presidenta a nivel nacional en México, cosa que a lo mejor nunca lo hubieran imaginado, o no lo imaginaban, hasta se burlaban, decían ni modo que, ¿sí? Entonces, ¿con qué no podemos las mujeres? Esa es la pregunta. ¿Con qué no podemos? Podemos con todo. Podemos las mujeres con todo, desde el momento en que nacemos, ir brincando los obstáculos, ya cuando estás grande, cuando creces, cuando te inspiras, cuando tienes profesión, cuando tienes estudios. ¿Quién puede contigo? Nadie. Yo celebro estos cambios, por ejemplo, el hecho de que constitucionalmente se reconoce que en México hay población afrodescendiente, porque finalmente es el trabajo que han venido haciendo organizaciones, colectivos, desde ya finales del siglo pasado. Sin embargo, considero que hace falta muchísimo trabajo, son las primeras piedras, porque cuando uno entra a las redes sociales y donde hay publicaciones que tienen que ver con el racismo o con la afrodescendencia, inclusive a nivel de nuestro colectivo Afro Michoacán, cuando se han hecho algunas publicaciones que han sido redactadas por medios locales, vemos cómo siguen enfatizando el tema del aspecto físico de las personas. Cuando ser afrodescendiente no es únicamente la cuestión fenotípica, ¿no? Entonces, siento que hace falta todavía seguir hablando de que México efectivamente es racista, como ya lo dice Geriel, pero bueno, yo soy una soñadora y considero que
se necesitan leyes, pero también se necesita una transformación social radical, porque no es normal. Bueno, yo lo pienso también más allá de los espacios académicos o afrocentrados o activistas. En el día a día, yo también tengo un trabajo en atención a clientes y ahí es donde te das cuenta que muchas cosas realmente no han cambiado. A mí me han dicho, tú debes estar en tal espacio de trabajo porque tú tienes ciertas características, porque tú tienes más fuerza física. ¿Cómo asumen que yo tendría más fuerza física? ¿Por qué yo tendría que estar simplemente en el área de limpieza, por ejemplo? ¿Por qué cuando veo que gerentes y personas que son inspectores, supervisores de área, no son personas morenas, no son personas con rasgos indígenas, con rasgos afrodescendientes? Entonces, realmente, sí, como dice la compañera, la ley en papel es muy bonita y se celebra, ¿no? Históricamente son hechos, hitos, pero en la cultura creo que todavía hace falta seguirnos cuestionando nuestra realidad, cuestionarnos cómo asumimos a las personas por su color de piel, por su aspecto físico, y realmente todas las personas hemos tenido comportamientos racistas, pero afortunadamente es algo que se puede aprender, como se puede aprender también el machismo, aunque eso evidentemente va a significar muchísimo esfuerzo de diferentes frentes. Entonces, pues es eso, más como seguir hablando de estos temas, seguir poniéndolos sobre la mesa y tal vez en poco tiempo podamos ver un cambio social. Sin embargo, yo percibo que la sociedad todavía está muy renuente a hablar de estos temas. Bueno, pues igual me uno al comentario que hace Zaira. Pues estas reformas legislativas son muy importantes, pero es importante destacar que no viene de la institución o no viene del gobierno, no fue una iniciativa como de, ay, se nos antoja esto, no, sino es un proceso de lucha de muchos años por parte ya sea de las comunidades indígenas como de las comunidades y de la población afromexicana y afrodescendiente. Bueno, en el caso de Michoacán es importante destacar que esta reforma tuvo algunas disruptivas, tuvo algunos pequeños errores que pues dentro del colectivo Afromichoacán estamos trabajando para que eso se mejore o se dé como se dijo que se debía de dar, ¿sí? Eso es importante y sí me gustaría destacarlo. Bueno, una de las muchas cosas que traen las reformas legislativas pues es la exigencia a las instituciones y dependencias de poder cubrir precisamente esto que se reforma, ¿no? Dentro de las dependencias gubernamentales, de repente se tiene que cubrir como el parámetro. A mí a veces me da como mucha risa esto porque, bueno, yo que trabajo como periodista, cuando se dan estas reformas, pues precisamente hay el acercamiento con funcionarios o con instituciones de saber cómo van a trabajar, ¿no? Y pues sorprende el hecho de saber que ellos no saben cómo trabajar porque no saben ni de qué trata nada. Entonces creo que aquí pasa una cosa, ¿no? Estas reformas vinieron a visibilizar a un sector, y lo voy a hablar desde el tema afrodescendiente, vinieron a visibilizar a un sector que estaba invisibilizado hace muchos años y siglos, ¿no? Pero la visibilización no debe de quedar nada más ahí. Viene otra cosa importante que es el tema del reconocimiento, que yo siempre digo, primero conocer y luego reconocer. Hay que conocer de qué trata esto, ¿no? Y en este caso, de qué trata la población afrodescendiente. Sin embargo, si dentro de las mismas autoridades incurre el desconocimiento o las pocas ganas de conocer y solamente cubrir como estos espacios con el hecho de decir necesitamos un evento afrodescendiente para poder cubrir el parámetro que nos exige el gobierno federal, pues hay que hacerlo rápido, a ver compañero, tú, morenito, vente, vamos a hacer el evento, ¿no? Pues realmente la reforma queda ahí, ¿sí? Queda como algo volando, ¿no? Y lo voy a decir claro, hace unos meses por parte del colectivo Afromichoacán estuvimos dentro de un evento nacional que se realizó aquí en Morelia, donde estuvieron autoridades muy importantes y donde dentro del discurso, bueno, porque el evento era pueblos indígenas y afromexicanos, pero en el discurso de las autoridades se les olvidaba mencionar a los afromexicanos. Como colectivo nosotros dijimos, pues hay que recordárselos. Cuando lo omitían, pues nosotros gritábamos, ¡ya afromexicanos! Incomodaba, sí, incomoda saber el hecho de que no sabes de qué trata esto, pero teníamos que recordárselos. ¿Qué pasa? Que al finalizar este evento se baja una de las autoridades y nos dice, pero que sean afros. O sea, haciéndonos ver que nosotros no éramos afro porque tal vez no cubrimos el fenotipo, que a ellos los hace sentir cómodos, porque esa es otra. Ahorita Zaira lo comentaba, nosotros como colectivo Afromichoacán hemos realizado varias actividades a nivel local y a nivel estatal, y da risa, bueno, ya nos reímos entre nosotros como colectivo porque tenemos a dos compañeros que tienen su fenotipo muy marcado y siempre salen en la portada de medios.
ya les decimos, son la imagen del colectivo afro Michoacán y de los afros michoacanos, o sea, pero ahí se da precisamente también el tema de la poca sensibilización, del poco conocimiento y reconocimiento que también tienen los medios de comunicación y las dependencias. Entonces, yo creo que el tema de la reforma se aplaude, qué bueno, felicidades por todo el trabajo hecho de los colectivos, de las comunidades y de los afro-mexicanos para que esto se lograra. Pero ahora viene el trabajo pesado para las instituciones, para ellos, para los funcionarios. Toca capacitarse, toca sensibilizarse, toca conocer y toca reconocer. Entonces, pues esa es la invitación que por parte del colectivo Afro Michoacán y por parte de la comunidad afrodescendiente que vivimos y radicamos en este estado, pues hacemos el llamado, ¿no? Felicitamos por estos espacios, la verdad, porque son estos espacios los que nos permiten darles a conocer esto que está pasando y que pasa desde hace muchos años, pero que tal vez ahorita, porque se ve mucho en medios de comunicación, apenas ahora en el 8M salimos a marchar con un bloque antirracista las compañeras y dentro de los comentarios que veíamos en medios de comunicación era de pero afros, ¿por qué? ¿Por qué quieren dividir a la sociedad? Eso solamente en Estados Unidos. No, la sociedad ya está dividida y está con una ruptura social bien clara, clasista, racista, discriminatoria. Y yo sé, o sea, vuelvo a repetir, sé que incomoda, pero vuelvo a reiterar lo que ya se dijo, lo que no se menciona no existe. Y me voy a cansar de decirlo todo el conversatorio, o sea, hay que resaltarlo, ¿no? En Michoacán aún no estamos siendo reconocidos, ¿no? Qué bueno que nos visibilicen, pero todavía falta el camino del reconocimiento. Bueno, creo que más o menos las compañeras han puesto sobre la mesa como puntos centrales. A mí me gustaría como decir que es una relación muy contradictoria, ¿no? El tema de la legislación versus el trabajo comunitario y el trabajo organizativo político, porque además tenemos leyes que protegen a la ciudadanía, pero también es cierto que las personas indígenas y los pueblos indígenas, así como las comunidades y personas afrodescendientes, siempre han sido vistas como ciudadanos y ciudadanas de segunda. Nunca han tenido un acceso completo a la ciudadanía, a la salud, a la educación, a la infraestructura, a una economía y sobre todo al respeto de sus propios usos y costumbres, ¿no? Creo que eso es bastante novedoso y que también, por ejemplo, mucho de la lucha que hoy el Estado ha plasmado en leyes, como bien señalaron las compañeras, o sea, el que haya leyes no quiere decir que el Estado está dando un beneficio, es que las movilizaciones sociales han literalmente orillado al Estado a modificar su ADN, que es patriarcal y racista. O sea, no hay manera de no decirlo, y no solo del Estado mexicano, de todos los estados, de la constitución misma de los estados, como lo que podemos ver que está pasando ahora con las familiares de las personas desaparecidas, ¿no? Que orillan al gobierno mexicano y lo van como empujando a poner sobre la mesa de discusión leyes, actitudes, presupuestos, ¿no? Sin embargo, como ya señalaron, también me parece importante primero que, digamos, todos los organismos burocráticos del Estado tengan conocimiento de lo que señalan las compañeras. ¿Qué significa ser una persona indígena en un Estado que se ha constituido como un Estado que tutela a los pueblos indígenas? No solo a las mujeres, sino a los hombres, a las disidencias indígenas y afrodescendientes, ¿no? Entonces creo que la dificultad está primero básicamente en poner presupuestos participativos, ¿no? Que permitan un diálogo entre, o sea, cruzar información que tienen del INEGI con lo que dicen las asociaciones y también un poco no centrar solamente en las personas urbanas de decisiones sobre las políticas públicas y en un estado completamente centralista, ¿no? Donde por lo menos yo que acompaño al movimiento afrodescendiente desde hace más o menos 20 años, lo que veo es que las personas afrodescendientes que pueden estar tomando decisiones están cada día más lejos de las problemáticas de las personas afrodescendientes ruralizadas, ¿no? Entonces yo creo que una perspectiva interseccional realmente que ponga en el centro que dentro de la diferencia étnica, subjetiva, política e incluso podríamos decir hasta racial, hay diferencias, ¿no? O sea, el problema de las mujeres indígenas, el problema de los afrodescendientes, de las infancias, de las disidencias sexogenéricas, el problema de las personas que viven con discapacidad. Todas esas situaciones son especificaciones que el Estado no ha observado todavía y que si observan, como bien dicen, ponen a los sujetos que a veces
no necesariamente tienen una relación tan directa con la movilización social. Sin embargo, la contradicción, y con eso me gustaría terminar, es que nos estamos entrando en un momento global de, pues, fascista, ¿no? De cercenar los derechos ganados por las movilizaciones, tanto de las comunidades LGBT, las comunidades racializadas, ¿no? Digamos, todo lo que somos las personas del sur global. Entonces creo que también es como defender los derechos que se han ganado y olvidar que esa lucha siempre está, ¿no? Las comunidades indígenas también han sido quienes les mostraron el camino a las poblaciones afrodescendientes de la lucha política con y contra el Estado, ¿no? Entonces no olvidar que las comunidades indígenas son quienes durante siglos enteros han encontrado formas de resistir la violencia colonial constitutiva del Estado mexicano, ¿no? Entonces, que ahora podemos medio dialogar con leyes, sí, pero sabemos que siempre es con un pie adentro y otro para echarte a correr, ¿no? Entonces... Gracias. Juana, maestra Guille, muchísimas gracias. Pues si gustan daremos paso a las preguntas, una ronda de preguntas del público, porque creo que también esa parte es la parte interesante justo de este conversatorio, cuando abrimos la puerta para que ustedes también pues nos expresen o les expresen a las ponentes algunas de sus reflexiones, de sus preguntas, de sus cuestionamientos. Entonces, ¿alguien quisiera hacer algún comentario o pregunta para las ponentes? Bueno, yo quisiera preguntarle si están de acuerdo con esta política de cuotas. Hoy en la mañanera se anunció que ya iban a darle su fe de bautismo a las comunidades indígenas. Y bueno, pues en el caso de las comunidades afrodescendientes, los individuos afrodescendientes, pues realmente no vivimos en comunidad. Es muy difícil acceder a eso, se llama territorio. Puede ser que haya un territorio ancestral, quizá, alguno de esos tipos, pero para estar en la Constitución pues tienes que tener propiedad. Entonces, ¿qué tan pertinente es esto de entrar en las cuotas? Y luego, ¿consideran ustedes que los levantamientos censales están sirviendo para algo? ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? Si quieren 2 o 3 preguntas y dejamos que las ponentes nos contesten. ¿No? Entonces, demos paso a la contestación. Si gustan. Bueno, en el de los censos, pues ha habido varios errores que se han cometido dentro de los censos para la comunidad afromexicana. Un poquito más serio, no está fuera el otro micro, creo que estaba mejor. Listo, muy bien. Bueno, pues el censo arrojó, pues sí, una estadística importante para la comunidad afrodescendiente. Sin embargo, hay números que no concuerdan, hay números que están como raros, precisamente porque en muchas ocasiones estos encuestadores no hicieron la pregunta como era requerida, ¿no? En ocasiones ni siquiera se les hizo. La misma población era la que luego sugería, oye, ¿por qué no me haces la pregunta, no? Entonces, volvemos al tema de la sensibilización, de la poca capacitación que a veces se da a este personal que realiza una función. Y eso que me estoy gritando. ¿No? Dos. Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Ok. Está apagado. Sí, correcto. Sí, okay. Listo, sí, mucho mejor. Bueno, entonces volvemos al mismo tema, que es como la falta de sensibilización, capacitación que tienen estos encuestadores o este personal, y que precisamente nos va a venir a arrojar resultados que son muy importantes para nosotros. Entonces, precisamente ahora en 2025 se venía lo que era la encuesta intercensal. Hubo por ahí limitantes, no se realizó por falta de presupuesto, y no hubo presupuesto porque no consideraron que era una actividad importante.
Cuando nosotros ¿cuándo fue la última fase intercensal? ¿2020, 2018, 2015? O sea, estamos esperando 10 años, nos preparamos. Nosotros como colectivo ya estábamos preparando todo este tema para saber cómo trabajar, para que hubiera un resultado más importante en el tema pues, de la autodescripción, visibilización, y de repente el gobierno nos dice, no, pues no porque no hay presupuesto, entonces pum, se echa abajo como todo el trabajo, ¿no? Y esa es como la falta tal vez un poco de apatía, de decir, pues tal vez no es importante, pero para nosotros sí lo era, ¿no? Para nosotros era demasiado importante el tema de la encuesta intercensal, el censo que se viene también, y que ahí precisamente, yo sé que una parte es trabajo de los colectivos, pero otra parte también es trabajo de las dependencias, el salir al campo, el salir a hacer la investigación que le compete a los municipios, a las comunidades y a las zonas, para poder hacer el trabajo que se requiera, ¿no? Nosotros como colectivo, cuando nos hemos acercado con algunas instituciones, lo primero que nos dicen es, qué padre que estén trabajando, ¿por qué no me traen el trabajo? Y hacemos mancuerna, y nosotros así como, o sea, te agradezco, gracias, pero pues esto está más bien, yo te estoy diciendo lo que estoy haciendo yo, pero ¿qué estás haciendo tú? Yo vengo a esta reunión para que pues tú me hables de lo que estás haciendo o de lo que planeas hacer, no vengo a trabajar contigo, o sea, en el tema de que yo ahora te voy a responder a ti, ¿sí? Entonces, es esto que yo mencionaba de que la reforma o la ley no garantiza que el trabajo ya está hecho, ¿sí? O sea, todavía existe una carencia muy grande. Y ahora en el tema pues, de las cuotas, sí, la población afromexicana tiene este problema en cuanto al territorio. A diferencia de lo que es Oaxaca, Guerrero, Veracruz, que son poblaciones que tienen un territorio tal vez, en el caso de Michoacán, pues nosotros tenemos población afromigrantes. En muchas ocasiones es población que ya está aquí, ¿sí? Pero que tal vez no ha tenido el tema de visibilización y autoascripción. Voy a hablarlo desde Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es un municipio con una gran diversidad de población de diferentes partes de población migrante. En el caso de la población afromexicana, pues están dispersas en diferentes colonias que fueron creadas por estas poblaciones. Ellos llegaron de sus costas, de Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, y dijeron, aquí está padre, aquí me instalo, ¿sí? Pero el hecho de que se instalen ahí son zonas vulnerables, que ya lo mencionaba, son zonas sin sistema de drenaje, agua potable, y no hay alumbrado público. O sea, eso garantiza la calidad de vida que las autoridades están dando tal vez a estas poblaciones, o el poco interés, porque en el caso de la Plutarco Elías Calles es una colonia que se funda en 1981 y hasta 2019, que ya les decía, tienen el primer poste, ¿sí? Entonces, ahí, pues sí, el tema de las cuotas, de poder decir esto va para ti, esto va para acá, y va a depender de cómo estás ubicado, cómo estás posicionado, pues es muy difícil y es muy complejo, y creo que eso tampoco debe de garantizar a las poblaciones, ¿no? Qué tan importante o qué tan menos importante somos para que las autoridades digan, pues por aquí va un presupuesto, por aquí va allá. O sea, todos somos importantes, se supone que para el Estado mexicano, todos, o al menos en época de elecciones, todos somos importantes, ¿no? Entonces, aquí se debe de garantizar y se debe de puntualizar esa parte, ¿no? Del trabajo previo, antes, durante y después, ¿no? Zaida, no sé si quieras. Yo quisiera responder una cosa sobre el tema del censo, y es que las experiencias en el territorio continental de América Latina lo que demuestran es que después del primer censo, donde se pregunta sobre la autoadscripción étnica de las poblaciones afro-latinoamericanas, y bueno, caribeñas no porque es otro tema, pero bueno, sobre todo afro-latinoamericanas, generalmente en su segunda y tercera edición los números crecen. Y no crecen porque la población crezca, sino porque la propia pregunta produce procesos de autoidentificación de personas que históricamente hemos negado nuestra afrodescendencia, o que no sabemos que somos afrodescendientes porque justamente el racismo antinegro lo que hace es borrar identidades como la negra. También, por ejemplo, toda la discusión de los años 90 y los 2000 sobre la indigeneidad urbana, que era negada, porque la indigeneidad solo se podía pensar a través del territorio. Entonces, solamente si eras una persona indígena en tu territorio, entonces sí eras indígena. Y lo que pasó en los últimos años es que en las grandes capitales, por cuestiones migratorias, pero también porque hay terceras o cuartas generaciones de personas que están en las ciudades y que migraron, o por ejemplo en la Ciudad de México, la dificultad de reconocer que hay poblaciones indígenas y zonas semiurbanas, ¿no? Y también poblaciones indígenas que viven en el corazón de la capital, ¿no?
Entonces creo que un poco el problema es como de qué manera el censo produce, visibiliza a las poblaciones afromexicanas, genera procesos de autorreconocimiento y al mismo tiempo el problema del territorio es los pueblos afromexicanos por supuesto que tienen territorio y lo tienen, como dices tú, en Michoacán, lo tienen en Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl, podríamos decir que es una noción no antropológica estatal del territorio, ¿no? No tan clásica, no tan académica, pero es un territorio donde muchas poblaciones afromexicanas se han asentado, ¿no? Costa Chica, ahora estamos sufriendo el embate de la llegada del turismo y con la llegada del turismo de la violencia del narco asociada al consumo masivo de drogas y la desposesión de las tierras, Huatulco, Puerto Escondido, Biblioteca Nacional, Coahuila, Guerrero, Acapulco, ¿no? Entonces sí, Acapulco, la ciudad con más personas afromexicanas en el país, ¿no? Entonces, creo que es importante como también de qué manera el trabajo académico y activista de las personas afrodescendientes puede dislocar la idea de que las personas afrodescendientes en México no tienen territorio, porque sí que lo hay. Y también eso nos pone en duda con lo siguiente, que es, hay muchas, como decía el profesor Igor, ¿no? Hay muchas personas afro-latinoamericanas que consideran a México su territorio, porque han migrado y son personas que practican una ciudadanía, aunque legalmente no tienen ciudadanía, ¿no? Entonces creo que esa discusión es complicada porque se topa con justamente nacionalismos, ¿no? Con perspectivas como muy clásicas, justamente que son parte de la idea del mestizaje mexicano, ¿no? Pues yo creo que el ver la realidad, si se palpó desde la realidad, desde los corazones, este censo, porque o fue muy superficial. Yo dudo que hayan llegado al corazón y a la entraña de donde viene el problema. Lo dudo. Porque a lo mejor es como cualquier otra, ¿no? Como cuando somos, políticamente hablamos, hoy gana uno y mañana amanece otro. Entonces yo dudo de la veracidad, pero tampoco no demerito el trabajo que se hizo. Pero también hay que ver si al hacer las separaciones, al hablar de las cuotas, no va a terminar siendo más problemático. O sea, esa es la realidad. Yo creo que en vez de unirnos, nos va a terminar de separar. Y ese no es el objetivo. Porque también hay que ver de que nunca va a ser lo suficiente como para resarcir todo el abandono de tantos años. Entonces realmente esperemos que funcione, pero pues no tenemos muy buena, pues ahora sí que no le tenemos mucha fe, pero esperemos que sí pueda dar un resultado como lo esperan, pero dudo que hayan atacado el problema de fondo. Sí, bueno, sobre las cuotas, es que aquí ya lo vimos en Michoacán, ¿no? Con las personas de la diversidad sexual, finalmente hubo ocupación. Con lo afro, evidentemente también va a pasar. Yo creo que aquí lo que deberíamos estar pensando es cómo vamos a presentar pues un empate a eso, ¿no? Porque finalmente, ¿quién se va a postular como afrodescendiente? Si nosotros mismos decimos que no es solamente el fenotipo, entonces habría que ver y echarle una buena pensada cómo es que vamos a, pues sí, a enfrentar esa situación, porque yo considero que va a haber usurpación en las cosas, claro que las va a haber. Simplemente habría que analizar estas personas que se vayan a posicionar, pues qué agenda traen, ¿no? Lo veíamos con compañeras LGBTA, que ellas estuvimos trabajando con el IEM para el tema de las candidaturas de las personas de diversidad sexual y finalmente no nos sentimos escuchadas y cuál fue el resultado. Finalmente hubo usurpación. Entonces, pues yo también no tengo como muchas esperanzas, más bien propondría pensar cómo vamos a resistir esa problemática que se viene. ¿Alguna pregunta por parte del público? Hola, muy buenos días a todas. Mi nombre es Cintia Negrete
Y esta pregunta va encaminada a las compañeras del colectivo Afro Michoacán. Justamente, bueno, más que pregunta, quisiera que ustedes nos dieran un consejo, alguna forma en que pudiéramos resolver este tema de la autodescripción, de quienes no tenemos justamente marcado ese fenotipo, que dentro de nuestras mismas familias, nuestras poblaciones, pues sabemos que somos afrodescendientes, pero que todavía tenemos como mucho esta resistencia de decir, ay, pues es que yo no quiero ser negra. Entonces, desde su experiencia, que pues ya ha sido mucha, ¿cómo lo pudiéramos abordar para que este proceso de autodescripción pues fuera más amigable, más fácil para quienes lo van empezando? Sería esa la pregunta. Gracias. Si quieren, pasamos a la... Si por allá querían participar. Nacho Suella, ya me entendí. Y Juan Carlos Cortés, Ari Pores, Santa Fe Arnaudos, y ya si yo ande con la Universidad Jurez Peris, ahí ya hizo clase, Jurez Peris. En primer lugar, me presento, soy Juan Carlos Cortés Máximo, soy de una comunidad originaria, Santa Fe de la Laguna, Purépecha Hablante, y actualmente soy profesor de la Universidad Michoacana y colaboro ampliamente en la Facultad de Historia. Solamente quiero compartirles que el día de ayer en el Centro Nicolaita de Estudios de los Pueblos Originarios, que tengo la fortuna de coordinar en el Instituto de Investigaciones Históricas, también de la Universidad Michoacana, realizamos un conversatorio sobre la mujer purépecha y su inserción en las prácticas de gobierno y de servicio comunitario. El día de ayer realmente no fue tan avasallador en cuanto a asistencia, realmente tuvimos un pequeño grupo pequeñito, pero se ve como cuando hay una presencia estatal, pues realmente la actividad resulta avasalladora, ¿no? Y allá fue una actividad mucho más menor, chiquita, pero muy interesante. Y tuvimos la participación de María de los Ángeles, secretaria del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de San Jerónimo Purépecha, y también nos acompañó Margarita Morales, ex integrante de la Coordinación General de Santa Fe de la Laguna. Y bueno, hay uno de los puntos que quedaron pendientes y que yo les hacía énfasis, tenía que ver con cómo seguir abriendo espacios en nuestras comunidades nativas para que siga participando la mujer en puestos de gobierno y de servicio comunal. En puestos, diríamos en nuestra lengua, en cargos de juramocua y en cargos de maruatzpecua, de servir a la comunidad y de mandar en obediencia. Esa pregunta quedó en el aire, no se resolvió, pero sí me gustaría que se pudiese exponer en aras justamente de seguir abriendo esos canales. Yo les cuestionaba o les preguntaba, ¿debemos de seguir tomando en consideración esta paridad de género? ¿O debemos de pensar en la lógica interna de la comunidad para no violentar? Justamente porque el actual Consejo de Gobierno Comunal de Santa Fe de la Laguna lo dirige solamente un hombre, cuando en el anterior Consejo de Gobierno pues, estaba integrada Margarita y otro varón. Entonces esa paridad de género ya no se cumplió en la comunidad. Entonces ahí estamos frente a unas disposiciones de carácter jurídico que de pronto violentan a las comunidades, desde luego que abren espacios a las mujeres, pero de pronto ya no hay una continuidad en ese sentido. Gracias. Hola, muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo y pues venimos con la invitación del maestro Luis Esteban por parte de la Facultad de Artes Visuales. Y bueno, mi pregunta es respecto de, bueno, ya conocíamos la parte política respecto de las leyes y las legislaciones, que claro que es celebrable, pero también de la lucha cultural, ¿no?
Entonces mi pregunta va encaminada si pues, hay algún tipo de esfuerzo respecto de las artes visuales, ¿no? Como puede ser el cine, la fotografía, y si están abiertos o abiertas también a la colaboración y pues sobre todo a la lucha de la difusión, ¿no? Y a estar presente sobre todo la cultura afrodescendiente y pues informarnos también como muchas y muchos que no sabemos si somos afrodescendientes. Gracias. Bueno, muchas gracias a las ponentes. Me parece un espacio muy importante. Sin embargo, sí creo que es un espacio privilegiado donde solamente pues esto llega a quienes estamos dentro de la academia, lamentablemente, en su mayoría. Entonces, aquí mi pregunta, ¿alguna pudieran darnos ustedes como para llegar a nuestras comunidades como tal? Porque yo vengo de Tacámbaro, que es pues afrodescendiente. Sin embargo, yo no conozco a absolutamente nadie que se diga ser afro. Igual pues no tenemos pues el fenotipo tan marcado. Sin embargo, pues todavía se asustan si uno menciona pues la palabra negro. Yo que he estado trabajando con niños y tratando de enseñarles un poco que la música pues que es de la tierra caliente pues tiene un origen afro, pero pues se asustan. Entonces no he encontrado como que esta estrategia para integrar pues más que nada a los niños, que son como que las generaciones que creo yo que todavía pueden salvarse, porque los adultos está un poquito pues más complicado, pero sí sería como eso una estrategia que pudieran recomendar. Bueno, si no hay más preguntas, yo les pediría a las ponentes que fueran contestando las preguntas que les hicieron los compañeros, compañeras del público, y que por favor también, para ir cerrando el evento, nos dejaran alguna reflexión final de este evento para ir aprovechando la participación de todos. Entonces, comienzo con la doctora y así avanzamos. Gracias. Nada más voy a decir como lo de dos cosas, porque creo que las preguntas van más para compañeras, pero hay varios proyectos fotográficos afrodescendientes, o sea, de personas afrodescendientes que incluso han llegado a centros de arte de Nueva York súper famosos. Dos fotógrafos, uno es el colega y amigo Hugo Arellanes, originario de la costa de Oaxaca, que es fotógrafo. Otra, Coral Carballo, que es una fotógrafa afrodescendiente de Veracruz. Y un proyecto cinematográfico que a mí me parece muy chido, pero obviamente es de Oaxaca, y digo obviamente porque orgullo oaxaqueño, es el cine comunitario de Ángeles Cruz, que pueden ver tal vez en resumen junto con el trabajo de Luna Marán, una mujer zapoteca, y Ángeles Cruz, una mujer ñosabi, en un video de YouTube muy corto que está en la cátedra Ingmar Bergman de la UNAM, que es una discusión sobre el cine comunitario, donde ellas dos platican sobre la producción cinematográfica hecha por mujeres indígenas, donde no solo se presentan como parte del servicio doméstico, que seguramente saben que esa es la historia de la presencia de las mujeres indígenas en el cine mexicano. Entonces se presentan como directoras, fotógrafas, actrices, guionistas, continuistas, ¿no? O sea, como un proyecto más amplio, ¿no? Y en la Ciudad de México hay un proyecto muy interesante que es el proyecto de Coyolmar, que es un pintor que se asume como una persona prieta desindigenizada y en un proceso de contramestizaje vuelve a la idea de las comunidades, sobre todo de los hombres homosexuales, las mujeres lesbianas y las personas trans, prietas y morenas, tanto en la zona del Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? Específicos. Y lo del proyecto, yo creo que hay una experiencia, la compañera que preguntaba de Tacámbaro, hay como experiencias muy chidas, que de hecho es el origen del movimiento afromexicano y que tiene que ver con el trabajo artístico como un motor para la conciencia racial, ¿no? O con la conciencia étnica. Entonces, de eso podrías ver el trabajo también de Hugo Arellanes, que es un trabajo que hace de fotografía, porque empezó en el movimiento afrodescendiente a partir de como prácticas artísticas.
¿Quieres responder a la compañera? Bueno, respondiendo a la pregunta de Cari y de Cintia, que qué bueno que hicieran esa pregunta, porque es un poco complicado de repente decir, soy afromexicano, soy afrodescendiente, pero yo creo que ya a partir de que uno empieza a tener esa curiosidad, pues es porque algo funciona, ¿no? Es cuando uno empieza a pensar en ser lesbiana, o sea, como que es porque finalmente son cuestiones de identidad, ¿no? Lo que a ti te interesa, lo que a ti te mueve, lo que te interesa conocer, lo que quieres estar. Entonces sí tiene que ver con eso, ¿no? Como escucharse a una misma y decir, bueno, yo me siento cómoda en este espacio, ¿no? Por ejemplo, ahora escuchando a otras mujeres que se asumen como afrodescendientes, entonces pues eso me mueve, ¿no? Y eso ya es identidad. Y recordemos también que la identidad no es algo que ya nacemos y se nos da, ¿no? Sino finalmente es algo que vamos construyendo a lo largo de nuestras vidas, de lo que consumimos, lo que leemos, las películas que observamos, incluso lo que consumimos en redes sociales. Entonces, si uno ya tiene esa curiosidad, es por algo, ¿no? Entonces, creo que finalmente es como hacer comunidad con otras personas que están interesadas en esos temas, y ahí va a ir resolviéndose esa duda que tenemos. Pero sí, eso sería mi comentario. Sí, gracias. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo apenas hace unos 3 años que me autoescribí como afromexicana. Tengo una línea familiar dentro de la afrodescendencia. Pero el proceso, pues sí, como dice Zaira, fue un proceso de decir, bueno, esto me interesa, esto me gusta. Yo creo que desde muy joven siempre tuve como este acercamiento a la raíz afro. Aquí en la facultad tuve un gran maestro afromexicano, que es el profesor Amos, que fue el que me acercó precisamente como a este campo y a conocer un poco más. De ahí vino pues el interés de estudiar a las familias afromexicanas que viven en mi comunidad, a las mujeres. Y hubo un momento en que en un evento el profesor Amos me cuestionó a mí, me dijo, ¿pero tú eres? Y yo, no sé, yo creo que no soy digna, pero luego pues sí lo soy, ¿no? O sea, porque yo también tenía como esta cuestión de que tal vez mi fenotipo pues no está marcado, o sea, se requiere, pero conforme te vas pues adentrando a este mundo de la afrodescendencia, de lo afromexicano, pues te das cuenta que pues eso es lo que tú eres, ¿no? O sea, siempre va a estar como este llamado. Y pues de ahí vino, ¿no? O sea, la autoascripción. De ahí vino un proceso con mi familia, que ahorita mi familia, la verdad, mis hermanos, mis sobrinas, ya ellas también se presentan y soy afromexicana, cuando era un proceso que tal vez no tenían claro, cuando sabíamos que mi papá pues sí era un negro, afro, pero nunca lo platicábamos, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación, ¿no? Como a seguir investigando de esto que sabes tú en el fondo eres, y pues que venga, ¿no? La autodescripción, qué mejor para nosotros. Y bueno, en el tema del trabajo en comunidad, yo voy a hablar un poco del trabajo que yo hago en Lázaro Cárdenas. Bueno, en Lázaro, cuando pues pude observar a estas familias, en la colonia Plutarco Elías Calles pasa una cuestión muy particular. Las autoridades municipales siempre se refieren como a la colonia de negros. Entonces esto llamaba siempre mi atención, y lo que hice fue que un día, un fin de semana, me fui y llegué con el jefe de colonia. De ahí le dije que me interesaba mucho platicar con las familias, no les dije familias afros, le dije me interesa platicar con las familias que fundaron esta colonia. Pues de ahí empecé a tener como acercamiento, y lo que hacía era pasar mis fines de semana con ellos y decirles, platícame tu historia. Y de ahí el proceso iba como cómo fue que llegaste, cómo fue que esto, hasta que llegaba al punto de, pues tú eres afro, te consideras afromexicana, y en algún momento dudaba, pero luego se sentían más cómodos y era como, sí me siento, sí soy afro, ¿no? Y empezaba como el tema de compartir las problemáticas y como todo esto. Entonces a mí el tema de las entrevistas, de hacer estas crónicas familiares, que es lo que hago, o sea, las escribo, un compañero me ayuda a grabarlas, ellas se sienten como más importantes, esas familias que se me van a grabar, y nada más quieres que te cuente mi vida, y yo sí, pues nada más platícame, ¿cómo fue que estás aquí? Un poquito de tu familia, ¿no? Todo este proceso. Y precisamente esto ha dado pie a que estas familias pues ya se sientan como más organizadas, a que ya me pidan, porque ahorita me pidieron una actividad en la colonia, que se iba a hacer en abril, la vamos a trasladar a julio. Están bienvenidos, es un encuentro de infancias y juventudes, y ese es un evento que están ellas requiriendo, las mamás, para sus niños, porque ellos ya aceptan y dicen, ¿sabes qué? Cometí como este error de no enseñarles a mis hijos sobre su herencia afrodescendiente,
Pero está padre, qué bueno que me estás diciendo que hay una ley, que están haciendo este colectivo, así, así, así. Ya hubo un encuentro en Lázaro en julio del año pasado. Se viene en Playa Azul, en noviembre de este año, el Encuentro Nacional de Pueblos Negros. Somos sede. Por primera ocasión, están todos invitados a que vayan al Encuentro Nacional de Pueblos Negros en Playa Azul. Y pues precisamente, ellas ahorita y las familias dicen, pues ya, empiezo a exigir, ¿no? Entonces ese es como el trabajo que ha derivado y que a mí me ha resultado pues funcionable. Y bueno, en el caso del arte, que a mí me parece, y agradezco, ¿verdad?, a los compañeros de artes visuales que nos hagan este cuestionamiento, porque dentro del colectivo tenemos a una artista visual, que es nuestra compañera Elisa, y que es la que nos ha, en verdad, aportado bastante en el tema de hacer pues algunas gráficas, ¿no? Pero requerimos más manos. Ahora traemos muchos proyectos importantes previo al encuentro nacional. No quiero adelantar mucho, pero bueno, pues es un cuento para niños y necesitamos dibujos. Entonces, pues si se quieren acercar al colectivo Afro Michoacán, pues nosotros más que agradecidos. Y pues para finalizar, agradecer nuevamente a la Facultad de Historia. Siempre es un gusto para mí y un honor regresar a mi alma mater, que es esta facultad, ver a mis maestros, a las instituciones. En verdad, gracias por crear estos espacios. Ojalá, como bien decía la compañera, que no nada más quede en la academia, sino que salga ahora a las comunidades también, a las colonias, y hacerlo público para el público, ¿sí? Y gracias. Bueno, compañeros de Santa Fe, yo creo que en respuesta a tu pregunta, yo creo que necesitamos atacar varios puntos ya internos, porque por ejemplo la ley ya lo marca, ya nos está dando esta pauta de decir pueden participar, pero ahora vámonos del otro lado ya de la comunidad. ¿Quieren participar? ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad, por lo que yo les decía, todos nos conocemos. Eso nos permite enjuiciar, criticar. Si te has dado cuenta, ahorita los consejos precisamente estamos cayendo en ese error. Cuando es un municipio, si el municipio trabaja bien o trabaja mal, no tiene relevancia. Nos quejamos internamente, pero nadie va y lo manifiesta. Aquí internamente, si un consejo no funciona, prácticamente la gente se te ve encima. Imagínate, para un hombre ser parte de esta autoridad no genera tanto conflicto, pero para una mujer sí. Porque no solamente tienes que ejecutar tu papel de autoridad, sino que las que tienen familia tienen que seguir ejerciendo su papel de familia, de madre, de esposa, de hija. O sea, tú no te puedes divorciar de tus otros papeles secundarios. Tú tienes que jalar todo eso, más aparte tu papel prioritario o protagonista, que es un papel de autoridad. Entonces realmente es muy difícil para una mujer no abandonar ninguno, porque todos te juzgan, ¿sí? O si lo haces bien o si lo haces mal. Aunado a esto, acumúlale el que no recibimos un sueldo o una nómina. Es algo compensatorio, es un servicio comunal. Entonces, realmente si tú tienes diferentes papeles y en los diferentes tú aportas económicamente algo, tu familia se queda un poco desprotegida. Tus hijos, si tienes hijos en educación, en la escuela, 2, 3 hijos, no te dan para sostener este ritmo de vida. Entonces, al final de cuentas, yo siento que eso está marcando la pauta también a que la gente o las mujeres no se quieran involucrar, aunque tengan ganas, aunque quieran participar, pero viendo todo esto, como que dicen, ¿sabes qué? Porque necesitas moralmente como mujer estar muy preparada, amortiguar, tener un fuerte caparazón para amortiguar tanto balazo, porque sí somos muy criticadas, sí somos muy juzgadas dentro de la comunidad. Aunque lo hagas bien, nunca te lo van a reconocer, nunca van a decir, ¿sabes qué? La neta, no, hay que ponerle el dedo, hay que decir, ¿sabes qué? Lo está haciendo mal, aunque sea lo correcto. Pero para un hombre es difícil aceptar que se trabaja. Errores hay, claro, porque no te metes ahí conociendo, no te metes ahí sabiendo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y esto y esto, no. Y imagínate, yo por ejemplo, te lo digo desde mi internatura, yo soy consejera presidenta, yo soy la cabeza de 6 compañeros más, de solamente una mujer, 2 mujeres van conmigo, la tesorera y la encargada del DIF, los demás son hombres. Entonces realmente es muy cuestionado. ¿Por qué? Porque si ellos fallan, piden tu cabeza, aunque tú no seas
porque no somos un municipio. En un municipio yo designo, yo digo, ¿sabes qué? Yo aquí te pongo de regidor, de esto, del otro, de lo que tú quieras. Pero en la comunidad, no en el consejo, no, lo van marcando los barrios, así es en mi comunidad, los barrios van marcando, ¿sabes qué? Este lo ponemos de seguridad, este de tesorero. Entonces a mí no me dan herramientas a escoger, me dan para lidiar con lo que ya me dio la comunidad. Entonces si entre ellos va uno que otro descarriado, yo no puedo ejercer el papel de mamá, ¿sí me entiendes? Porque yo no le puedo pegar, porque yo no lo puedo despedir aunque quisiera, y puedo porque tengo la facultad. Tengo un acta constitutiva que nos da ese papel, ese reconocimiento de que lo puedo despedir si no estoy conforme con su trabajo. Pero si yo lo hago, olvídate, de hecho, al barrio primero que lo eligió y que a pesar de que sabe que está actuando mal, lo defiende. ¿Sí? Entonces, imagínate la responsabilidad que tengo yo. Si yo de estar consciente de que está haciendo un buen papel o un mal papel, lo tengo que aguantar. Porque no lo elegí yo, porque tengo que respetar al barrio que me lo dio. Y así con todos. Entonces, imagínate a eso de que siendo hombres digan, y no que esa vieja nos mande, porque así lo manifiestas. Y no que esa vieja nos mande, nos diga lo que tenemos que hacer, cuando no es así. Somos un equipo. Tenemos que jalar a la comunidad los 7 pilares. Pero siempre, ustedes lo ven en el ámbito gubernamental, no estamos lejos de ello. Hay quienes están por mérito, hay quienes están por palanca. Y los tenemos que aguantar. Así no hagan un buen papel, nos tenemos que quedar ellos. Entonces, ese es el problema prioritario que ahora nos podemos enfrentar, de que la gente no quiera participar, de que las mujeres no quieran participar. ¿Por qué? Porque te tachan de mala reputación. Porque cuando vienes a Morelia yo vengo y desde el momento en que yo tomo el carro y nos venimos, yo sé que puedo llegar a las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? O sea, no tienes una vida personal. Entonces imagínate los que sí tienen criaturas que a veces la familia te ayuda o te acolchona ese espacio, pero no va a ser todos los días, no va a ser siempre. Tu marido se va a enfadar de que no llegues a mínimo cenar con él o a comer con él. Entonces son esos grupos que nosotros estamos tratando de sí agarrarlos, de sí tomarlos, pero a cambio ¿qué sacrificas? Si tú no tienes moralmente preparada, te hacen trizas. De verdad, y moralmente terminas muy desgastado, físicamente peor. Entonces aquí son todas esas cuestiones que a lo mejor no se visualizó desde un principio, ¿verdad? Porque no sabíamos, venimos en el desconocimiento, pero ya ahorita lo palpamos, la actualidad, la realidad es esa, que muchos profesionistas pueden ejercer un cargo mejor, puede haber consejeros que tengan una profesión y que puedan desarrollar un muy buen papel, pero por el sueldo o por la compensación que se les da, no van a dejar un trabajo estable por venir acá 2, 3 años a quemarte en la comunidad, a ser juzgado, a ser criticado y poco valorado remunerablemente. Pues no, yo creo que tú lo harías, ¿verdad, compañero? O sea, sí son cuestiones que a veces por ser internos cuestan trabajo, porque el recurso no va destinado para repartirlo así, sino es para administrarlo y que se vean las mejoras en obra, que se vean las mejoras en otras cuestiones de la comunidad. Pero yo creo que la ley hasta ahorita, yo no te digo que es suficiente, no es suficiente. La lucha está, y yo creo que los diferentes movimientos se están encargando de eso, de hacerle ver al gobierno las necesidades que tenemos como comunidades indígenas. Porque yo le decía a ella, hasta de burla por aquí nos hicimos, ¿verdad? Si no nos reconocen a nosotros que somos de aquí, imagínense a ellos, la tuvieron más complicada, ¿verdad? Pero al final de cuentas no es suficiente la ley, pero sí, ya nos apoyan. Porque de ser invisibles pasamos a ser un poco protagonistas ahora, lo moral, dejar a lo mejor de juzgarnos tan fuertemente en el interior porque termina el divisionismo, ¿eh? Se supone que nosotros trajimos ese recurso para hacer mejoras, pero va a llegar un punto en el que a lo mejor nos va a dividir como comunidades, como familias, porque ¿por qué tú, presidenta, si yo quería ser el presidente y hay un corte familiar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que también tenemos que cuidar y es una obligación cuidar, porque si no al rato vamos a terminar diciendo estábamos mejor donde estábamos, cuando no es cierto. Cuando 100% nos conviene ejercer nuestro recurso porque nosotros conocemos de primera mano las necesidades de nuestra comunidad, sabemos de qué carecen y dónde nos duele. Entonces yo siento que sería más bien eso, compañeros, tratar un poco de ser más conscientes, de respetarnos un poquito más y de pues ahora sí que animarnos entre mujeres,
Porque yo, por ejemplo, si a mí me dice, ¿sabes qué? A mi prima, la siguiente le va a tocar también de presidenta, yo fuera y le dijera, piénsale, porque de verdad, tú para un familiar no quieres las cosas negativas, y las cosas negativas no son el trabajo. El tiempo resulta tan chiquito para poder pues conocer y que nos platiquen sobre sus propias experiencias. Les felicitamos de verdad. Nos dejan tantas cosas a todos, a todas, a todos como tareas. Yo diría a las y los compañeros estudiantes pues que se involucren también justamente en este trabajo colaborativo con los diferentes movimientos sociales indígenas y afros, estar muy pendiente de lo que están haciendo cada uno desde sus espacios, desde sus luchas. Para nosotros los funcionarios y funcionarias también nos dejan una gran reflexión respecto al compromiso que tenemos desde los espacios que por alguna causa estamos ocupando y que también la importancia de tomar en cuenta su punto de vista, sus propias experiencias y su voz, ¿no? Sobre todo, cambiar esa forma de acercarnos a las comunidades indígenas y a las compañeras y los compañeros afros también. Entonces, pues agradecerles mucho a todas, a todos, y le daría ahora el micrófono a la maestra de ceremonias. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, Es muy difícil hacer conclusiones de todas estas experiencias que hoy mujeres que están en la acción política, mujeres que hoy, muchas gracias, estamos honrados por su presencia, por el aprendizaje que hoy nos sitúan, en donde las experiencias que sean personales que nos han platicado, pues nos muestran que las han forjado como mujeres, no solamente para estar dentro de espacios públicos, sino para abrir espacios para otras mujeres y para sus comunidades. Y creo que nos llama justamente en este espacio privilegiado a hacer trabajo colaborativo, a hacer trabajo de sensibilización, trabajo colectivo para los pueblos afromexicanos, para los pueblos indígenas, en los cuales a veces también en la academia estamos lejos de ellos. Tratamos de acercar o de entender, pero la verdad es que me parece que este acercamiento hacia la realidad, hacia la gente que está en la acción política, nos hace tener mucho mayor sensibilidad sobre cómo tenemos que abordar los temas, de qué manera tenemos que acercarnos y colaborar. Y también pues agradezco muchísimo a todas las autoridades que hoy están aquí, porque muestran también la apertura para tener sensibilidad sobre estos temas, organizar y darle voz a las compañeras afromexicanas e indígenas. Y pues bueno, por eso decía que más que un cierre, unas conclusiones, pues hoy más bien es para dar, es para decir que estamos orgullosas de esta voz que hoy nos traen y que estaremos a la escucha. Y pues agradecer también al comité, al equipo que hoy estuvo en toda la organización, a COPRED, a los compañeros compañeras del Consejo de Pueblos Indígenas, a los compañeros del comité. Todos ellos, pues bueno, fueron, por ellos hubo la posibilidad de coordinar estos eventos, y ojalá que estemos en coordinación más para seguir abriendo estos espacios, no solamente en las academias, sino también en otros lugares, en los pueblos y también en las comunidades dentro de las colonias marginales a las que también son invisibles y no miramos. No nos quedaría más para hacer entrega de las constancias. Muchas gracias.